tal, Daniel? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Bueno. ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Sí, recuerdo 70 años de... Serían 70 años de que se empezó a escribir el diario y 83 del nacimiento de Ana Frank, porque el papá, Otto Frank, justamente como regalo de su cumpleaños en esas pésimas condiciones en las que estaban ocultos, le regaló ese diario para que Ana lo escribiera y de alguna manera, en las pésimas condiciones en que se encontraba, tuviera un motivo de entretenimiento y al mismo tiempo un motivo de vida, ¿no es cierto? Apelando a tu calidad docente, ¿no? Pero para aquellos que tal vez no conozcan la historia o sean más jóvenes que estén viendo este programa, ¿cómo fue la vida de Ana Frank? ¿Cómo fue la historia? Bueno, la vida de Ana Frank es una vida muy corta. Ana Frank había nacido en 1929, era una chica en Hamburgo, una chica de una familia judía. Cuando en el 33 Hitler llega al poder, comienzan las persecuciones hacia los judíos de distinto tipo, desde cosas absurdas y sencillas hasta terribles. Las cosas absurdas de que no poder tener bicicleta, no poder sentarse en algún lado, no poder ir a la escuela pública, hasta las humillaciones de insultos, agresiones, cortarle la barba a los religiosos. Y bueno, todo eso sabemos que terminó en lo que fue el genocidio, ¿no es cierto?, en los campos de concentración y las cámaras de gas. En ese periodo, en el año 33-34, la familia Ana Frank emigra a Holanda, creyendo que de esa manera iba a poder salvarse de la persecución. Pero bueno, en el 40 la guerra llega a Holanda, los nazis triunfan e imponen las mismas leyes raciales que habían impuesto en Alemania. Cuando llega el momento de ser citada la familia Frank para ser llevada a algún campo de concentración, los Frank resuelven esconderse en un lugar que el padre previsoriamente había preparado, ¿no es cierto?, en el lugar donde trabajaba. Él era un químico que junto con otros holandeses tenía una pequeña empresa en el centro de Ámsterdam. Entonces, en la parte trasera de la casa, una parte que estaba desocupada y bastante oculta, preparó un refugio para 8 o 9 personas, donde fue él con su familia y algunos amigos. Y allí estuvo 2 años y medio. Viviendo la familia Frank, hasta que alguien la delató viviendo en condiciones infrahumanas, con poca luz, el baño de vez en cuando. Claro, las condiciones eran pésimas. Imagínense 9 personas viviendo en 2 o 3 habitaciones, tratando de no hacer ruido, no escuchar radio, sin agua para beber, sin luz natural, sin aire, como decía, a ir al baño de noche únicamente cuando no podían, cuando digamos era más difícil que escucharan los vecinos, aburrida. ¿No es cierto? Imagínense la situación con la alimentación racionada y vaya a saber en qué condiciones. Bueno, esas fueron las condiciones de vida. Una vez alguien escribió que era un poco más como si uno se imaginaba vivir en un armario, estar durante 2 años y pico, 2 años y medio, encerrado en un lugar y sin tener ningún contacto con el mundo exterior, salvo algunos periódicos que les traían los amigos y alguna comunicación, digamos, de la radio con la BBC de Londres, que era la fuente de información en aquel momento. Claro. Así que realmente para una chica, una nena, porque tenía 12 años cuando ingresó, a 15 cuando salió, o sea, pasar de ser nena a ser una jovencita, ¿no es cierto?, transitar todo ese periodo de su vida en ese lugar realmente debe haber sido espantoso, terrible, y bueno, lo vemos en la literatura que ella escribió, ¿no es cierto?, en su diario, que es un reflejo justamente de todos sus pesares, pero al mismo tiempo es un reflejo de el mundo que ella soñaba, ¿no es cierto?, que ella pensaba en que cuando la guerra terminara, que en algún momento iba a terminar, que iban a triunfar justamente los aliados, iban a triunfar, digamos así groseramente, el bien sobre el mal, sí, la racionalidad sobre la locura, de alguna manera, aunque no tan locura, lo de Hitler, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿por qué si no tan locura? Bueno, porque en realidad yo creo que justamente el nazismo no se lo puede atribuir a un rapto emocional o psíquico de alguna persona, porque atrás hubo un pueblo, un Estado que respondió a esas... Hubo brazos armados, la SS, hubo gente... Claro, por eso hubo toda una estructura... Hay que siempre uno se hace, ¿no? ¿Eso está en la naturaleza del hombre o forma parte de un problema psiquiátrico? No, yo creo que en realidad
El nazismo es un fenómeno particular, ¿no es cierto? Justamente es el nazismo, que no es igual al fascismo, no es igual al franquismo, tienen muchas similitudes, pero también tienen muchas diferencias. La componente, digamos, racista, ¿no es cierto?, del nazismo es una cuestión muy particular. Ahora, el nazismo surge en una situación muy especial de Alemania y que viene sustentada por por un lado, por una sociedad y un sistema político y económico que permitía eso, pero también no hay que olvidar que las prácticas antisemitas en Europa, ¿no es cierto?, venían desde hace tiempo. Uno puede decir groseramente, durante más de 2000 años hubo una prédica antisemita de parte de instituciones, ¿no es cierto?, de mucho peso, como fue una gran parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero por otro lado, a partir de fines del siglo XIX, cuando surge el antisemitismo moderno, se le quiere dar cierta racionalidad, ¿no es cierto?, a la persecución a los judíos, y surge justamente en las condiciones, digamos, del desarrollo del capitalismo, donde la burguesía necesita encontrar algún enemigo, ¿no es cierto?, claro, como para poder justificar su ascenso, una mano de obra barata, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, sí, y después que lo que va a utilizar el nazismo, sí, durante el periodo que en los campos de concentración, mano de obra esclava, claro, directamente. Ahora, claro, a uno le cuesta entender determinadas situaciones, ¿no? Porque no digo que uno entienda o pueda entender un antagonismo religioso. Ahora, el hombre que va a un campo de concentración, tortura, mete a gente en la cámara de gas, llega a la casa, abraza y besa a los niños. Esa es una dicotomía... Es terrible. Acá hay una obra, en Argentina hay una obra, ¿no? Es impensable, pero existe. Lo hemos visto nosotros en lo que sucedió durante la dictadura en nuestro país, ¿no es cierto? Sí. Los torturadores, los que secuestraban chicos, después volvían a sus casas. Y ni hablar del paradigma de Videla, ¿no es cierto?, que fue el responsable mayor y tranquilamente iba a comulgar a la iglesia como si nada hubiera sucedido. Una obra de Tato Pavlovsky de los años 70, o sea, anterior al terrorismo de Estado de la última dictadura que vivimos, que se llama El señor Galíndez. Habla de, justamente, el señor Galíndez era un torturador, y que todos los días volvía a su casa, besaba a sus hijos, besaba a su mamá, claro, iba a la plaza, iba a la iglesia, cumplía con todos los requisitos de un buen señor pequeño burgués, ¿no es cierto?, que un buen padre, exactamente, un buen padre de familia, pero que su oficio, bueno, le había puesto en torturador. Yo creo que por un lado hay alguna patología, evidentemente, pero por otro lado hay condiciones sociales que permiten, ¿no es cierto?, ese tipo de acciones. La impunidad con que uno se cree o con que se creían tener en aquellos momentos, creo que facilitaba todo eso. Y había, ya digo, una sociedad que lo sostenía, porque la pregunta está, hay un libro muy interesante de un escritor norteamericano, no recuerdo ahora el nombre, que habla sobre justamente toda la gama de personas, la cantidad enorme de personas del aparato del Estado en Alemania que permitían que los judíos fueran conducidos, por ejemplo, a los campos de concentración. Sí. Por ejemplo, los maquinistas de los trenes, el guardia, cuando pasaba por localidades y la gente veía pasar. ¿Puede haberse equivocado el pueblo alemán en el giro a Hitler? No, en eso no cabe duda. Ahora, o sea, el nivel de complicidad, o sea, nadie podía desconocer lo que estaba sucediendo, exactamente. Auschwitz quedaba a 20 kilómetros de Oswiecim, que era una ciudad polaca, y el humo, el olor, ¿no es cierto?, y demás, se sentía en la ciudad. Y sin embargo, ningún polaco o ningún alemán en Bergen-Belsen o en otros campos de concentración que estaban en Alemania, atinaron a ejercer un movimiento de protesta o de rechazo, salvo casos aislados, es verdad, lo hubo, no puede, está la famosa organización, está la Rosa Blanca, ¿no es cierto?, que eran un grupo de chicos de estudiantes secundarios, eran pibes de 16, 18 años que trataron de hacer algo. ¿Schindler pudo haber sido una excepción? No, en Schindler hay muchísimos. Sí, justamente, mira, ayer hubo una cosa terrible que pasó, que hubo un atentado contra el Museo Yad Vashem en Israel, donde hubo pintadas agraviantes que se cree que lo hicieron inclusive grupos ultraortodoxos, judíos ultraortodoxos. El Yad Vashem es el Museo del Holocausto.
Holocausto. Yo tuve la oportunidad de estar ahí. Y hay una avenida que se llama la Avenida de los Justos, que es una avenida donde hay árboles plantados, donde recuerda a cada una de las personas que, no siendo judías, y estando en países ocupados, ¿no es cierto?, tuvieron una actitud de coraje, de valentía para salvar judíos. Hace poquito murió una señora, Irena Sendler, ¿no es cierto?, polaca, que salvó miles de chicos. No fue Schindler, Schindler muchísimo más que Schindler. Claro. Hay un cónsul portugués, un cónsul brasileño, un cónsul japonés, que hicieron, entregaron pasaportes, cosa que estaba totalmente prohibida en aquel momento, para salvar a decenas o a centenares de judíos. Y así haya sido uno el que se salvó, la actitud vale. Y no hubo 1, ni 10, ni 100. Yo no voy a decir que tampoco hubo millones, pero hubo millares, ¿no es cierto?, de personas que a riesgo propio, porque en ello iba su vida, se jugaron por los otros. Y Daniel, los que hoy en día, en pleno siglo XXI, niegan el Holocausto, ¿cuál es la línea de pensamiento? Es la misma de Goebbels. Por supuesto. Bueno, los Farisón, Farisón es un político... O sea, entrar en tela de juicio o poner en discusión lo que realmente sucede. Algo que, digamos, algo que es evidente. Las cámaras de gas están. Hay 6 millones de testimonios, ¿no es cierto?, que pueden dar cuenta de lo que sucedió. Bueno, el juicio de Nuremberg ni que hablar. Entonces, lo que se pretende es negar algo, ¿no es cierto?, que realmente existió, con motivo de que desacreditar, porque en realidad hay otro tipo de antisemitismo, ¿no es cierto?, que es el de, digamos, hay algunos que dicen, bueno, los judíos se amparan en el Holocausto o en el genocidio de protección, como para tener carta libre para otro montón de cuestiones, ¿no es cierto? Y bueno, no es así. Uno, desde nuestra postura, o por lo menos yo cuestiono el Holocausto y no me pongo en la pobre víctima. Me parece terrible eso, ¿no es cierto? Pero no lo utilizo como una herramienta para volver a victimizarme y tener carta blanca para otras cosas, sino que vamos a poner los blancos sobre el... Esto no justifica, por ejemplo, la tortura en Israel exactamente contra los palestinos. Exactamente, claro. Yo justamente no justifica para nada. O sea, al contrario, más allá de quién exactamente, y quién lo practique, lo que uno reivindica la memoria del Holocausto para que nunca más, ni en ningún lugar del mundo, vuelvan a suceder atrocidades como esa, donde la industrialización de la muerte, aplicando los métodos tecnológicos más avanzados del momento, las técnicas, ¿no es cierto?, en serie, por ejemplo, el Fordismo, ahí estuvo aplicado de una manera extraordinaria, vuelva a repetirse para con nadie. Y que la discriminación, el racismo, la xenofobia, en cualquiera de las maneras que se manifieste, no existan sobre la humanidad. Por eso es que nosotros con esto no queremos justificar, ni mucho menos al contrario. Justamente por eso es que uno escribe de las políticas que el gobierno del Estado de Israel desarrolla para con los palestinos y también hacia su interior. Lo que uno dice que dice, tanto el pueblo palestino como el pueblo israelí, en este caso de mayoría judía, ¿no es cierto?, merecen vivir plenamente con dignidad y en paz. Claro. Ambos, porque ambos pueblos han sufrido mucho, como cualquier pueblo del mundo. Nadie tiene ninguna coronita. Lo que sucedió es terrible, es lamentable, pero no justifica acciones sobre el presente, ni mucho menos. No justifica que el gobierno de Israel mate a un palestino. No, ni a un palestino, y que tampoco se ejerza el cerco, ¿no es cierto?, sino que por el contrario, que uno aboga es por sentarse en una mesa de diálogo, donde se construya una paz que sea democrática, que sea equitativa, que sea justa y que asegure a ambos pueblos su vida futura. Tampoco estoy de acuerdo, y creo que en esto viene la cuestión de la postura que ha tomado, que ha manifestado en algunos momentos, hace mucho que no se lo escuchó, el presidente de Irán, Ahmadinejad, de destruir el Estado de Israel. Claro. Me parece que el Estado de Israel es un Estado tan natural o tan artificial como cualquier otro. No tiene nada de diferente de otros estados. Y máxima después de 60 años de existencia, donde ha demostrado que su viabilidad es
¿no es cierto? Así que tampoco estoy de acuerdo con esa postura negacionista del Holocausto y la desaparición del Estado de Israel. En el documento de ustedes, de Leile Pérez, ustedes reflejan que no es un caso único el de Ana Frank, ¿no? Tener las chicas de Etiopía. Bueno, lamentablemente, exactamente, lamentablemente Ana Frank fue una, como decíamos, ahí en 1,5 millones de chicos judíos, pero también hubo gitanos, también hubo discapacitados, eslavos, testigos de Jehová. Pero aparte de la Segunda Guerra Mundial son los pibes de ahora, los pibes que en Etiopía se mueren de sed y de hambre, o en Sudán, los chicos de Haití de la miseria, bueno, lo que decíamos recién, en Medio Oriente, en Libia, los que murieron en los bombardeos. Entonces, lamentablemente, lo que pasó en Yugoslavia, yo tuve la oportunidad de acceder a un diario, también no recuerdo el nombre, Francesca, se llamaba Francisca, una chica bosnia, donde justamente en el asedio a Sarajevo, que hubo de parte de los serbios, ella relata, ¿no es cierto?, sus vivencias, y era una nena también de 13, 14 años, y así de corrido debe haber millares, y los pibes nuestros pibes acá de los cordones del oeste, de Santa Fe, ¿no es cierto?, del noroeste, donde seguramente no podrán escribirlo, o lo escribirán con sus maestras en las escuelas, ¿no es cierto?, si van, donde se refleja también el horror cotidiano. No es el horror de la muerte, de la tortura, así planificada salvajemente, pero es esa muerte silenciosa, donde los pibes se quedan sin futuro por no tener agua, por no tener escuela, por no tener un hospital, y no disfrutar de esta edad que es la edad del juego. Hoy el derecho de los chicos no es estar trabajando, no es estar mendigando, no es estar padeciendo hambre, sino es jugar. Y jugar en la escuela, que es el ámbito que mejor los contiene. Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por el aniversario de Ana Frank.